Hola, buen día para todos. Mi nombre es Fabio Martínez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. En esta oportunidad les voy a mostrar acerca de la fase 4 del curso de instrumentación, en el paso número 3, donde nos pide diseñar y simular en un puente de Weston alimentado con 2 voltios, y debemos ajustar esa salida de voltaje de 0 a 9 voltios en una escala de 0 a 9, y tenemos que hacer que esa escala sea visualizada por medio de LEDs usando un LM3914 para visualizar la salida mediante LEDs. Para este paso, digamos que los cálculos fueron muy sencillos. No se hizo unos cálculos bastante complejos, sino que se hizo básicamente lo que ya hemos estado haciendo durante el curso. Básicamente usamos dos ecuaciones para llegar como tal a realizar el circuito. Les voy a mostrar cómo funciona el circuito. Aquí lo tengo simulado, entonces vamos a revisarlo. Como pueden ver, pues como ya les había comentado, es básicamente lo que hemos estado haciendo durante el curso. Voy a ampliar esta zona y podemos ver el puente de Weston, que es básicamente esas cuatro resistencias, indicando pues aquí que la parte de la resistencia 4 que podemos ver aquí sombreadita, pues es la resistencia RX que por sí nos muestra los dibujos de puente de Weston. Algo que tenemos aquí es que en este caso, pues digamos que yo coloco el puente de Weston, como pueden ver, lo tengo digamos con unas resistencias para que de por sí él esté en equilibrio. Pero sí les quiero comentar algo. Entonces, en esa partecita yo implementé un potenciómetro que está aquí, debido a que pues de por sí Proteus no tiene muy buen, o sea, no me funcionó muy bien la parte de los transductores que tiene. Entonces básicamente decidí pues usar un potenciómetro que también es un sensor resistivo, indicando pues que puede ser por ejemplo una galga extensiométrica que también varía su resistencia, puede ser una fotoresistencia también. Pero básicamente digamos que tiene el mismo principio, es cambio de magnitud de resistencia. Entonces digamos que lo voy a tomar como si esos sensores fueran ese potenciómetro, porque básicamente pues no, los transductores no, o los sensores resistivos no funcionaron de pronto por alguna falla en el simulador. Entonces pues básicamente utilicé un potenciómetro, que les voy a comentar porque un potenciómetro aquí en paralelo con esta R4. Si pueden ver, está en paralela con la resistencia 4 del puente de Weston. Eso es básicamente porque como pueden ver, este tiene digamos un valor resistivo superior. Digamos que el valor máximo es 20K, lo mismo que tengo aquí en esta resistencia 4, que es 20K. Entonces, si nosotros sabemos que al hacerla digamos a manera rápida, cuando las dos resistencias tienen el mismo valor, cuando es un paralelo, la resistencia equivalente pues es la mitad de ese valor de la resistencia. En este caso pues el paralelo entre 20K y 20K pues van a ser 10K, y como las demás resistencias son 10K, entonces tenemos un equilibrio en el puente de Weston, porque pues básicamente podemos ver que para llegar a equilibrio al puente de Weston, en este caso la resistencia 1 sobre la resistencia 3 tiene que ser igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 4, y como todos los valores son los mismos, para verlo de una manera más sencilla, entonces lo vemos de esa manera, para saber que la resistencia digamos que el puente va a estar en equilibrio. En este caso pues como les comentaba, 20K en paralelo con 20K nos va a dar 10K, lo mismo que tenemos en las otras resistencias. Entonces nuestro puente
va a estar en paralelo siempre y cuando estas dos resistencias estén en 20K. En este caso deberíamos subir este porcentaje de este potenciómetro hasta el 100% y ahí tendríamos el equilibrio en el puente de Weston. ¿Qué es lo que sucede con este? Cuando yo le bajo la resistencia a este potenciómetro, la resistencia sería como si fuera una resistencia cero, o sea, no tiene resistencia. Cuando tengo este paralelo con esta resistencia 4 y este lo pongo en 0, si hacemos una operación matemática podemos ver que este paralelo nos daría 0. Es como si esta resistencia no existiera cuando este lo baje a 0, cuando este lo tenga más o menos por aquí en 0. Entonces no va a haber esta resistencia. Al no haber esta resistencia y los valores de estos, digamos que con los valores de estas resistencias, aquí la salida del puente de Weston va a ser 1 voltio sin importar con cuánto lo esté alimentando. Entonces eso lo vamos a ver en un momento. Entonces eso es lo que les quería comentar. Esto es básicamente la idea para darle una escala a este puente de Weston de salida de 0 a 1 voltio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como el ejercicio nos pide de 0 a 9 voltios, entonces lo que yo hago es sacar la salida del puente de Weston. Lo que hago es colocarlo en un amplificador de instrumentación, que ya lo hemos hecho durante el curso, haciéndole el cálculo, estableciendo, digamos, estos valores este valor de resistencia con este valor de resistencia, los colocamos iguales. Es un valor que nosotros queremos, y de acuerdo a ese valor de resistencia y el valor de voltaje que queremos en la salida, entonces calculamos esta resistencia de ganancia. Entonces vamos a ver aquí cómo hicimos esa parte del cálculo, y lo hicimos por medio de esta ecuación que ya conocíamos, indicando pues que esta parte esta parte de B2 sobre B2 menos B1 es el diferencial de potencial que está en la entrada, perdón. Entonces en este caso sería este diferencial de potencial que nos va a botar el puente de Weston en esta salida. Entonces, por ejemplo, el valor máximo que nos va a dar este puente de Weston va a ser 1 voltio. Entonces este 1 voltio lo vamos a multiplicar por 9, que es lo que nos pide el ejercicio, para una salida aquí de 9 voltios. Entonces tenemos un diferencial de potencial de entrada de 1 voltio. Entonces lo tomamos como 1 voltio. Por eso tenemos este 1 aquí. Valor intermedio pues es básicamente el valor que nosotros esperamos obtener en la salida, que sería 9 voltios con 1 voltio de entrada. Esto ya está establecido. Sería 1 más 2 por el valor de la resistencia 1, como lo vemos acá arriba. La resistencia 1 pues la hemos detallado aquí como 10K, como lo vemos aquí, 10K. Entonces vemos que es 10K sobre RG. ¿Listo? Entonces despejamos RG, entonces nos da que RG es 20K sobre 9 menos 1. O sea que la resistencia de ganancia que nos tiene que dar es de 2.5 kilo ohms, que es el que nosotros colocamos aquí, 2.5 kilo ohms. Y entonces con ese cálculo, entonces ya deberíamos tener los 9 voltios de salida. Ahora bien, vamos a mirar esta parte. Esta parte de acá abajo, pues como ya también lo conocíamos, esta partecita pues es también, como pueden ver, aquí hay dos resistencias con el mismo valor, y aquí hay dos resistencias también con el mismo valor. ¿Listo? Entonces digamos que esta partecita sería como decir el tercer amplificador operacional que tiene que tiene un amplificador de instrumentación. Entonces
ya tenemos los 9 voltios que le van a llegar a este amplificador, pero en este caso ese amplificador no lo vamos a utilizar como amplificador. En este caso hicimos los cálculos que ya los vamos a mirar. Esos cálculos están hechos para que este amplificador operacional nos convierta esa escala que tenía, digamos, el amplificador anterior, que es de 0 a 9 voltios. Entonces esto lo que hace es reducir esa escala de 0 a 5. En vez de 0 a 9, 0 a 5. ¿Por qué de 0 a 5? Porque el LM3914 que nos solicitan en el ejercicio solamente maneja rangos de 0 a 5 voltios. Entonces por eso necesitamos bajar esa escala. Entonces, ¿cómo hicimos para bajar esa escala? Entonces lo miramos con esta ecuación, que es la misma ecuación que utilizamos para este pedacito de este amplificador operacional. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: voltaje de salida, ya sabemos que el voltaje de salida, digamos, máximo que vamos a tener es de 5 voltios. Entonces, ¿con qué? Y aquí nos piden el diferencial de potencial de entrada. Entonces, el diferencial de potencial de entrada va a ser 9 voltios, porque serían los 9 voltios que nos entrega el amplificador. El amplificador de instrumentación anterior nos entrega los 9 voltios, pero necesitamos tener un voltaje de salida de 5 voltios. Establecemos el valor de R2. De R2 lo establecemos, lo colocamos nosotros como nosotros queramos, y el valor de la resistencia 3 es la que vamos a conseguir. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: hacemos el despeje de la ecuación, también colocando pues los valores como tal. Entonces sabemos que este diferencial de potencial está multiplicando, entonces pasaría a dividir, y esta R2 que tenemos aquí, que está dividiendo, pasaría a multiplicar al voltaje de salida. Entonces tenemos que la R3 va a ser 5, que es el voltaje de salida, por la resistencia 2, que es un K, que la establecemos así, sobre el diferencial de potencial de entrada, que sería 9 voltios. Entonces, al hacer esa operación, lo que nos resulta es que la resistencia 3 tiene que ser de 555.5 ohmios. Entonces vamos al simulador y podemos ver eso. Tenemos la resistencia de 1K y tenemos la resistencia de 555 ohmios. Esto para que este amplificador nos baje esa escala de 0 a 9 voltios de 0 a 5. Y lo que hacemos allí ya es pasarle al LM3914 para que nos muestre aquí por medio de los LEDs nos muestre esa escala. Entonces aquí de todas maneras aquí tenemos este valor de estas resistencias, pues es un valor que viene como predeterminado en la hoja de datos del LM3914. Entonces simplemente la adoptamos, que es la resistencia de 1.21K y una resistencia de 3.83K, que como podemos ver aquí están conectados sobre el pin 7, el pin 6. Digamos que estos están conectados hacia un mismo nodo que va conectado hacia la resistencia de 1.21K. La salida de esa resistencia pues está conectada a la parte de ajuste en el pin número 8, que va hacia la resistencia de 3.83K y va a tierra. Entonces, y aquí tenemos la salida para los LEDs. Utilizamos una barra de LEDs color verde para que lo podamos observar. Y entonces vamos a ver la parte de la simulación. Voy a tratar de ampliarlo para que lo vean. Voy a omitir pues digamos esta parte de las fuentes, que básicamente son para pues las fuentes las colocamos
para la parte de los voltajes positivos y negativos que manejan los amplificadores operacionales. Entonces aquí vamos a ampliar la escala, ampliar el circuito para que lo podamos observar. Aquí de pronto no se ven algunas resistencias, pero pues no, la idea es ampliar la parte de los voltímetros para que se puedan observar. Vamos aquí compilar. Entonces aquí vemos, por lo menos aquí tenemos, como les comentaba, por ejemplo aquí la resistencia, el potenciómetro lo tenemos al 100%, o sea que este potenciómetro nos está dando vamos a subirlo otra vez. Se nos bajó. Entonces, por ejemplo, en este caso, este potenciómetro tiene 100%, es decir, que tiene los 20K de resistencia. Entonces, como les decía, este está en paralelo con la R4, que también está en 20K. Y por eso tenemos el puente en equilibrio en 0 volts. Entonces vamos a colocarlo aquí vamos a empezar a bajar la resistencia hasta que nos marque entonces como pueden ver aquí la parte del puente de Weston ya está, digamos, subiendo el voltaje, y nos está subiendo también los voltajes en los otros voltímetros. Vamos a irlo subiendo, digamos, un poco más rápido para que lo vayan mirando. Entonces pueden ver que ya nos empieza a aparecer en la parte de las barras verdes, ya nos empieza a aparecer los LED que nos van encendiendo. Entonces vamos a llegar aquí, pueden observar ya el proceso, vamos a llegar a 1 voltio. Entonces, por ejemplo, aquí, listo. Entonces miren, en el puente de Weston, en el potenciómetro, miren que ya el potenciómetro lo dejé en 0%, es decir, que no tiene resistencia. Lo que hace este potenciómetro en 0 es anular también la resistencia 4. Entonces, por tanto, aquí tenemos máximo un voltaje de 1 voltio, sin importar que tenemos una fuente que nos está alimentando el puente de Weston de 2 voltios. Entonces tenemos 1 voltio de salida máximo, porque ya no podemos mover el potenciómetro. Esta salida entrega al amplificador operacional, y tenemos en el voltímetro de la derecha tenemos 8.99 voltios, que pues es llegado a 9. Tendríamos que hacer un pequeño ajuste, pero digamos que ahí tenemos los 9 voltios, no los tenemos completamente exactos. Deberíamos cambiar, digamos, mover un poco el valor de la resistencia de ganancia en los valores decimales, como para que nos dé una resistencia más exacta, para que nos dé los 9 voltios. Pero digamos que tenemos los 8.99. Esta salida la estamos alimentando la otra parte del amplificador, que es para bajar la escala. Entonces podemos ver que el potenciómetro que tenemos en la parte inferior izquierda está como 4.99. entonces tenemos en esta parte, podemos ver que el puente de Weston lo tenemos en máximo 1 voltio, tenemos una escala de 0 a 1 voltio, lo pasamos a la primera amplificación para tener los 9 voltios máximo, y de ahí lo que hacemos es reducir la escala a 5 voltios, o sea, la podemos ver en la parte de abajo, aunque tenemos 4.99, pero pues está cercano, digamos, a 5, y ahí lo entregamos al LM3914, que digamos que nos hace encender los LEDs. Quizá en este caso, como no tenemos los 5 voltios completos, o sea, no tenemos los 5 voltios exactos en la parte de última donde tenemos la escala de 0 a 5, entonces es probable que no nos prenda el último LED.
pero tenemos los 4.99 que es un valor muy cercano. Entonces podemos ver que como tal el LM3914, la parte de la señalización por LED, nos está funcionando bien. Tenemos los voltajes requeridos, no están, digamos que si le falta un poco de ajuste en valores decimales en las resistencias, pues para tener un valor, tener los valores ya los 9 voltios exactos o los 5 voltios exactos, pero pues estamos demasiado cerca. Entonces como para terminar, vamos a empezar aquí a subir otra vez nuestra resistencia y podemos ver que los LEDs empiezan a bajar sus indicadores, empiezan a apagarse. Entonces vamos a llegar aquí hasta 0 para verificar que todo está funcionando bien. Listo. Tenemos nuestra fuente de Weston en 0, tenemos nuestro amplificador de instrumentación en 0 y tenemos nuestra parte de escalas de 0 a 5 también en 0, y no nos presenta nada, ningún LED encendido en el M3914. Si lo volvemos a subir, entonces podemos ver allí también esa parte que sí nos está funcionando. En este caso ya tenemos voltajes y nos está funcionando el M3914. Eso era la parte del funcionamiento del equipo, del circuito, perdón. Y pues eso era todo. Con esto se da cumplimiento pues a la parte de la guía. Y este es el video de explicación de que está funcionando el circuito. Y pues recordando que usamos unos pequeños cálculos para realizarlos. Entonces pues eso era todo, muchísimas gracias.